A veces perdemos a un ser amado y sentimos que fue una injusticia porque se nos hizo muy corto el tiempo de relación, llámese familiar, de amistad o amorosa, por lo que a veces se recurre a hacer cosas oscuras con tal de conseguir un tiempo extra. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Cuando estaba estudiando la secundaria, entró al colegio una chica, se veía extrovertida, alegre y muy amable, por lo que pronto hizo muchas amistades en la escuela. Entre esas me encontraba yo. Ella era muy atractiva, inteligente, entregaba sus tareas a tiempo y sacaba unas muy buenas calificaciones. Sin embargo, los maestros la tenían bien marcada porque le encantaba platicar y de vez en cuando se iba de pinta, es decir, faltaba a clases. Ella decía que la verdadera escuela era la que estaba afuera, en la calle, con las miles de personas en el mundo. No voy a negar que eso era algo que a los chicos les gustaba. Era atractiva, como había dicho, y no solo de manera física, sino también mental. Ella cuestionaba todo, buscaba una explicación y en general era una joven de secundaria, pero tenía como un alma vieja, dijeran las personas que creen en la reencarnación. Desgraciadamente, la mamá de Luna falleció cuando ella tenía 8 años de edad, en un accidente automovilístico. Iba también ella, pero salió ilesa de aquella situación. A veces me contaba que le encantaría contactar a su madre, que quería verla y hablar con ella, aunque sea una vez más. Y si bien su papá estaba pendiente de Luna, la madrastra no la trataba muy bien, sino que sentía que competía por el amor de su esposo. Pasaron los años y continuamos con nuestra amistad. Estudiamos juntos la preparatoria y más o menos a la mitad de esta noté que ella se estaba volviendo más oscura, se alejaba de nosotros y cuando le invitábamos a salir nos decía que tenía cosas pendientes. Una tarde le dije que quería hablar con ella, a lo que aceptó sin problema alguno. Salimos a un café que estaba cerca del colegio para que pudiéramos hablar de manera tranquila. Y ahí, con una taza de café, le dije que su comportamiento era algo diferente, que antes era más sociable y que tenía varias semanas que la notaba distante, que incluso a veces se salía de alguna clase pero sola y que yo estaba pensando que le sucedía algo malo. Luna me dijo que no era nada, pero yo notaba que se mordía las uñas y los dedos de manera nerviosa. Con el tiempo que teníamos de ser amigos, sabía perfectamente que algo no estaba bien. Le dije que me tuviera confianza y que me contara qué le estaba sucediendo. No dijo nada, solo sacó de su bolsa negra un libro antiguo. Me dijo que lo había encontrado en una tienda de antigüedades, que de curiosa entró porque siempre le han gustado los artículos viejos, con historia, y que vio a lo lejos un librero. Revisando encontró aquel libro. Lo abrí con delicadeza porque se veía demasiado frágil y pude notar que era una primera edición de un libro de espiritismo. Era de los años 1800 y fracción. No estaba en español sino en francés. Así que le dije que para qué quería este libro, si ni siquiera sabía hablar ese idioma. Ella me dijo que por alguna razón entró a ese sitio y fue directo a donde estaba acomodado.
que sintió que la llamó, que era su destino encontrarlo y que ahora podría comunicarse con su madre, a quien extrañaba mucho. Yo le dije que no debería de jugar con esas cosas, que podría abrir puertas que luego son difíciles de cerrar y que mejor no hiciera nada. Ella me dijo que había encontrado un diccionario de francés-español y que logró traducir algunas páginas del libro. Ahí sacó una libreta la cual tenía varias páginas escritas con su puño y letra. Me dijo que estaba decidida a contactar con el mundo de los muertos. Le dije que eso no era para cualquier persona, que a lo mejor no tendría el don de poder hacer el enlace y que mejor dejara todo a un lado porque podría salir lastimada. Luna se molestó muchísimo. Me dijo que se arrepentía de haber confiado en mí, por lo que se levantó abruptamente y me arrebató de las manos aquel libro. Yo le dije que quería ayudarla, que estaría ahí con ella, porque no quería que hiciera algo y nadie pudiera auxiliarla. Se quedó un momento quieta. Me preguntó que si la acompañaría para hacer la sesión espiritista y así contactar a su madre. Yo le dije que sí. Ella suspiró y me dio las gracias. Me dijo que pronto me diría cuándo se haría todo para que estuviéramos juntos al momento de hacer el contacto. Pasaron un par de semanas y me dijo que su padre, madrastra y hermano menor, hijos de ambos, se irían de viaje para visitar a los padres de ella, que tendríamos la casa para nosotros, que haríamos la sesión a las 12 de la noche y que quería que yo estuviera ahí con ella. Le dije a mi padre que dormiría en casa de un amigo, que regresaría al día siguiente, y como mis padres me tienen confianza, tuve su autorización sin ningún problema. Llegué a las 10 de la noche, pedimos una pizza y platicamos de cómo haría todo. Yo era muy escéptico en lo que se refiere a lo paranormal, pero por el cariño que le tenía, pensé que era mi deber apoyarla. A las 11:45 apagó todas las luces de la casa, encendió unas velas, prendió un incienso porque dijo que así habría más ambiente. Luego sacó su libreta de apuntes y una tabla ouija. Ahí le cuestioné acerca de ella porque nunca me había dicho que iba a sacar una ouija. Ella me dijo que la compró años atrás, pero que al utilizarla jamás funcionó. Sin embargo, hoy la quería volver a probar. A lo mejor tenía más suerte. Empecé a sentir escalofríos. Yo siempre he sido algo respetuoso y miedoso de aquel artículo demoníaco, por tantas historias que me contaban que eran espantosas y escalofriantes. Y si fueran ciertas o no, prefería mantenerme a raya. Cuando dieron las 11:55 de la noche, me dijo que tomara el puntero, que ella haría lo mismo. Así que, con temor, obedecí sus instrucciones. Luna empezó a decir algunas palabras, empezó a preguntar si podía contactar a su madre. Pedía que se manifestaran, que dieran alguna señal. Y como a las 12:10 de la noche, la ouija seguía sin moverse. Ella hizo lo pertinente y cerró la sesión con aquella. Yo le dije que cómo hacía esas cosas, que si no le daba miedo. Luna me dijo que no, que quería saber cómo estaba su madre y si ella la podía ver desde el más allá. Luego me dijo que quería hacer otro intento, que la siguiera, así que me levanté y fui detrás de Luna. Ella llevaba solamente una vela iluminando su camino. Cuando llegamos al baño, dejó aquella asentada junto a su lavabo, haciendo que nuestro reflejo en el espejo sea escalofriante. Me dijo que según había leído en aquel libro, que podría contactarse con el más allá de varias maneras, y que si bien no mencionaban lo que iba a hacer, lo que sí decía era que el espejo traía energías y podría ser un portal. A mí me dio algo de temor, le dije que no hiciera esas cosas, que pudiera arrepentirse.
que no hay que jugar con espíritus ni nada. Honestamente estaba temblando y me quería ir. Luna volteó a ver su reflejo y dijo que si había alguien del otro lado que quería contactarse con su madre. Un silencio espectral se hizo notar, y como a los 5 segundos ambos escuchamos un ruido que venía de la sala. Nuestros corazones estaban agitados y nos volteamos a ver. Al hacerlo, con el rabito del ojo vimos en el espejo que no habían solamente 2 reflejos, sino 3. Rápidamente volteamos a ver el gran espejo del baño y vimos que realmente éramos nada más nosotros 2, con la diferencia de que ahora había una heladez que se hacía presente. Le dije que ya no quería seguir jugando con esas cosas. Ella dijo que quería ver a su madre y lo siguió repitiendo hasta que se escuchó un ruido que venía de la ventana del sanitario. Ahí notamos que estaba una ave negra mirándonos fijamente. Nosotros nos paralizamos del susto por unos momentos hasta que reaccioné. Quise prender la luz, pero esta no funcionaba. Además de que la vela se apagó de manera repentina. Salimos corriendo y casi al llegar a la sala, las velas prendidas también se apagaron, por lo que nos dirigimos a la puerta principal para salir de ahí. Pero parecía que tenía llave, y por más que queríamos abrirla, esta no cedía. Luna gritaba mientras yo trataba de forzar la cerradura, hasta que después de varios intentos, la puerta se abrió. Salimos a la calle y vimos desde afuera la ventana del baño en donde estábamos. Se notaba claramente una sombra que nos veía desde el interior. Luna me dijo que no quería entrar a su casa, que tenía miedo. Le dije que esperaríamos un rato, pero que tarde o temprano tendríamos que entrar. Ella se negaba, sin embargo, después de 1 hora y media, nos envalentonamos y regresamos a su hogar. Abrimos la puerta y rápidamente encendimos la luz. Aquella ya estaba funcionando. Y con temor recogimos todo lo que estaba ahí. La ouija la guardó en su caja y mientras lo hacía, me dieron desgraciadamente ganas de ir al sanitario. Así que me armé de valor y caminé hacia aquel. Al llegar a la puerta, metí la mano para encender el foco porque no quería entrar a oscuras. Y por suerte, aquel encendió. Hice lo que tenía que hacer y después me dirigí a la cocina. Luna me preguntó que si quería algo de comer. Yo le dije que sí, que ya me había dado algo de hambre. Y ambos nos hicimos unos sándwiches de jamón y queso. Realmente hacíamos todo para pasar la noche porque claramente no queríamos acostarnos a dormir. Cuando dieron las 5 de la mañana, le dije que me acostaría en el sofá para dormir un rato. Ella me dijo que no, que fuera a su cuarto, que tenía miedo, por lo que acepté. Así que ambos nos acostamos en su cama matrimonial y tratamos de conciliar el sueño. Al día siguiente era domingo y su familia llegaría hasta la noche, por lo que le dije que la acompañaría todo el día para que no estuviera sola, pero que saldríamos de su casa. Así que Luna se arregló y después nos fuimos directamente a mi casa. Al llegar mi madre preguntó que cómo habíamos llegado juntos. Yo le dije que pasé a buscarla y la invité a jugar videojuegos y a pasar el día con mi familia, porque estaría sola ya que hasta la noche llegaría a sus padres. Mi mamá me dijo que estaba bien, así que ese día nos la pasamos haciendo 1000 cosas, tratando de olvidar la noche terrorífica que habíamos pasado. Cuando dieron las 8 de la noche, me dijo que tenía que regresar a su casa. Yo le dije que la acompañaría, ya que vivíamos relativamente cerca. Al arribar a esta, su padre todavía no había llegado, se notaba porque no estaba su coche en el garage. Sin embargo, lo que sí notó, que la luz de toda la casa estaba prendida. Me dijo Luna que se acordaba
que al salir las luces estaban apagadas. Sin embargo, pensó que a lo mejor habían llegado ya sus familiares. Entraron a dejar las maletas y salieron para comprar la cena. Dijo que entraría y que al día siguiente nos veríamos en la escuela. El lunes llegó muy temprano al colegio, ya que cuando llegué me estaba esperando. Me vio y fue directo a mí. Me dijo que en la noche había soñado con su madre, que hablaba con ella, que incluso la sentía cuando estaba durmiendo, que al parecer había funcionado lo que hicimos. Yo le dije que pensaba que la sesión espiritista era momentánea, no para que se quedara ahí algún ser en su casa. Pero Luna, emocionada, me dijo que su madre ahora estaba con ella y que estaba feliz. A mí me dio algo de temor, pero ¿qué podría decirle a mi amiga? Pasaron algunos días cuando empecé a notar que Luna hablaba sola, murmuraba, por lo que me acerqué y le cuestioné. Ella me decía que no pasaba nada, que simplemente estaba repasando alguna materia, pero yo sabía que era mentira. Empecé a notar que se veía más delgada, casi no entraba a clase y no contestaba mis llamadas, así que una tarde la fui a ver a su casa. Su madrastra me abrió y me dijo que estaba en su habitación, que la llamaría. Cuando Luna salió estaba como nerviosa y las ojeras se le notaban más marcadas porque no tenía maquillaje. Le dije que quería hablar con ella. Me dijo que estaba bien, pero que sería fuera de la casa. Salimos a caminar y la notaba como nerviosa. Volteaba hacia atrás de manera seguida, como si alguien la siguiera. Le dije que me contara qué le pasaba. Ahí me dijo que lo que habíamos hecho de alguna manera funcionó, que al inicio escuchaba la voz de una mujer que le hablaba, pero con los días se fue transformando en una voz ronca de hombre, que era escalofriante y que siempre la acompañaba, que incluso en ese momento le estaba hablando, que tenía miedo pero que no había querido decir nada, porque aquella voz le decía que si lo hacía, lastimaría a su familia, pero que ya no podía más, que necesitaba ayuda. Yo la abracé y cuando lo hice, sentí un dolor muy fuerte en uno de mis brazos, como si alguien me agarrara y apretara, por lo que la solté. Ella gritó que la dejaran en paz, que ya no quería nada, que quería que esa cosa horrible se fuera. Le dije que me tomara de la mano y que caminara rápido, porque íbamos a ir a un lugar cercano para que nos ayudaran. Casi corriendo, llegamos a una iglesia que estaba cerca de su hogar. Por suerte el sacristán estaba barriendo afuera, la acababa de abrir para la misa de las 6 de la tarde. Cuando entré, ella me soltó. Me dijo que no podía entrar, que no la dejaba, que quería entrar pero que sentía que no podía moverse, por lo que me arriesgué y la cargué metiéndola a la iglesia. Al hacerlo, sopló un aire muy extraño afuera, que hasta al sacristán le extrañó. Fuimos a la sacristía y vimos al padre. Nos acercamos y Luna estaba llorando. Él nos dijo que no podía atendernos en este momento porque iba a oficiar la misa, pero que lo esperáramos, que terminaría temprano para poder ayudarnos. Así que nos sentamos en una banca a escuchar la misa. Cuando aquella terminó, el padre nos pidió que lo siguiéramos. Luna y yo le contamos todo, desde el libro, la ouija, la sesión espiritista, lo del baño, le contamos todo. Entonces él nos dijo que no debíamos de jugar con eso, porque cuando las personas fallecen, se van a otro plano existencial, sea el infierno o el cielo, o como nosotros quisiéramos llamarlo, y que lo que uno contactaba muchas veces son demonios que se aferran y quieren entrar al mundo de los vivos. Nos confesamos y nos bendijo el sacerdote. Eso nos dio algo de paz, sin embargo, con el paso de las semanas, notamos que no fue suficiente.
por lo que le pedimos que fuera a bendecir la casa de Luna, que se seguían escuchando ruidos y que la voz por momentos Luna la escuchaba, que necesitábamos algo más poderoso como un exorcismo en el hogar. El cura dijo que iría, sin embargo, algo pasaba que no llegaba, le salían contratiempos y se fue postergando su visita. La madrastra, si bien no quería mucho a Luna, al contarle a ella y a su padre la situación, dijo que conocía a un hombre que hacía curaciones espirituales, que era algo así como un chamán, que lo llamaría para que viniera, que no nos diría cuándo para que aquel ser no supiera. Por si las dudas, como dicen, a veces ellos buscan una manera de que no se les ayude a las personas afectadas. Como a los 3 días me llamó rápidamente Luna, me dijo que fuera a su casa. Al llegar vi a un hombre de unos 65 años de edad y una mujer joven a su lado. Se notaba que eran padre e hija. Ambos estaban caminando en el inmueble. Después de unos minutos dijeron que darían inicio al trabajo. Empezaron a hacer unas oraciones para pedir que lo que estuviera ahí se fuera y no regresara. En eso Luna empezó a sentirse mal. Cayó al suelo y se convulsionó. Me agaché para tomarle la cabeza y tratar de que no se ahogara. Entonces el chamán dijo que se había abierto una puerta hacia un lugar oscuro, que necesitaban cerrarla. Así que empezaron a quemar unas plantas secas que llevaron, a rociar un líquido y a poner en cada puerta y ventana un aceite en forma de cruz. Luna reaccionó, pero no se acordaba de nada, así que, como pudimos, la acostamos en la cama de su habitación. Yo me quedé a su lado mientras los demás atendían lo del ritual. Cuando terminaron de hacerlo en toda la casa, entraron a la habitación de Luna. Ahí dijeron que la presencia se sentía más fuerte y que tenían que hacerle un exorcismo a mi amiga. Así que empezaron a hacer unas oraciones y a rociarle un líquido. Ella gritaba y pedía que se fueran, pero ellos siguieron orando. Después de un rato, Luna se tranquilizó. Aquella pareja le dijo a su padre que tenían que llevar a Luna a consulta con ellos 2 veces por semana, hasta que lograran quitar el mal que pudiera haber quedado, pero que de manera optimista mi amiga mejoraría. Con el tiempo mejoró hasta que se recuperó completamente. Sus padres decidieron cambiarse de casa. Sin embargo, nosotros estudiamos la universidad juntos. Ella regresó a ser la chica linda y amiguera de siempre. Me imagino que quieres saber qué sucede en la actualidad, ¿verdad? Pues Luna y yo nos casamos, ya que desde que la conocí en la secundaria sentí un gran cariño por ella que con el tiempo se convirtió en amor. Tenemos 2 niñas y un varón. Nos mudamos hace 3 años a Canadá porque conseguí un buen empleo y realmente somos muy felices. Gracias al suscriptor por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?